Bueno, creo que esas ratas delataron a la parte equivocada esta vez. ¿Quién es la nueva rata? Carlyle, mejor conocido como Polecat. Llegó hace un par de días y enseguida empezó a juntarse con Lippy. El secreto más grande de Hollywood no fue enterrado en un escándalo o chisme. Estaba a simple vista: la ilusión de altura. Durante décadas, los estudios crearon cuidadosamente una imagen de hombres líderes altos. Excavaron trincheras en los sets de películas, contrataron actrices más bajas para estar al lado de sus estrellas e incluso proporcionaron zapatos de elevador personalizados cada pocos meses. Un estudio, obsesionado con hacer que su estrella pareciera más alta, gastó más de $100,000 en cavar hoyos literales. Otro requirió que sus compañeros de reparto tuvieran una altura específica o menor como cláusula en sus contratos. El público, durante años, nunca supo. Pero, ¿cómo lograron llevarlo a cabo? Descubramos la verdad. Mickey Rooney, la mayor pequeña estrella de Hollywood. Con 1,57 m, Mickey Rooney era más bajo que la mayoría de las actrices principales que perseguía por los escenarios. Y sin embargo, durante un tiempo, fue la sombra más alta de Hollywood. Desde finales de la década de 1930 hasta principios de los 40, dominó la taquilla con una fuerza que eclipsaba a hombres 2 veces su tamaño. Mientras que otras estrellas dependían de la altura para dominar una escena, Rooney lo hacía con pura velocidad. No solo entraba en una habitación, irrumpía en ella como un petardo en un banco de iglesia, imposible de ignorar y 2 veces más ruidoso. MGM lo vio primero. No ocultaron su altura, la usaron como arma. El estudio construyó la franquicia de Andy Hardy en torno a su encanto juvenil, saludable, inquieto y eternamente de 16 años. Rooney estaba en sus 20 años, pero su constitución compacta hacía que la ilusión fuera perfecta. América creía en él porque se parecía a todos los chicos de pueblo pequeño que soñaban demasiado. Su estatura se convirtió en su disfraz, y su superpoder era el secreto que le permitía vivir eternamente joven, mientras sus compañeros perdían la inocencia con el tiempo. Detrás de cámaras, los cinematógrafos hicieron milagros. Harold Rossen ajustó ángulos tan bajos que podrían haber filmado hormigas, mientras los diseñadores de vestuario crearon ilusiones verticales con chaquetas a medida y pantalones de tiro alto. Zapatos personalizados le dieron 7 centímetros extra. A veces incluso las sombras jugaban a lo largo, alargadas por trucos de luz que lo estiraban alto en el escenario. Pero nunca fue suficiente para fingir lo que realmente importaba: la energía de Rooney. Esa energía era volcánica. En los musicales con Judy Garland, él podía cantar, bailar, bromear y llorar, a veces todo en una sola escena. Era caos, alegría y desamor condensados en un cuerpo apenas superior a 152 centímetros. El director Clarence Brown una vez dijo: Mickey tenía más talento en su pequeño cuerpo que la mayoría de los hombres tenían en 1,80 m de carne. Rooney no huía de los chistes sobre su altura. Los convirtió en remates y poder. No soy alto, dijo una vez, pero me he parado en suficientes escenarios como para mirar al mundo hacia abajo. Y lo había hecho. Su carrera abarcó 9 décadas. Un testimonio no a centímetros, sino a la resistencia. Mickey Rooney no era el hombre más alto de Hollywood, solo el más grande. Charlie Chaplin, el pequeño vagabundo que se destacaba más que la pantalla. Charlie Chaplin medía solo 1,65 m, 10 centímetros más bajo que el promedio de los hombres estadounidenses en la década de 1920. En ese entonces, los estudios creían que sus estrellas debían ser figuras altas y dominantes que llenaran la pantalla como dioses. Chaplin no solo rechazó esa idea, sino que la convirtió en arte. Creó un estilo que lo hacía parecer aún más pequeño. Pantalones demasiado grandes, una chaqueta muy ajustada, un bombín que parecía prestado y un bastón que parecía más un juguete que un accesorio. En cualquier otro, podría haber parecido ridículo. Pero cuando Chaplin comenzó a moverse, girando, tropezando, corriendo con caos balético, la ilusión se transformó. El hombre que parecía un niño con ropa de adulto, de repente dominaba el escenario mundial. En el chico, corría al lado de imponentes policías, pero la cámara no podía apartar la vista. Los directores a menudo tenían que alejar sus lentes solo para capturar su energía en el encuadre. Su baja estatura se convirtió en un arma secreta. Para 1923,
Chaplin ganó el equivalente moderno de $125 millones por Una mujer de París, 5 veces más que Douglas Fairbanks, que medía 10 centímetros más. Más tarde, los memos del estudio revelaron un beneficio curioso. El tamaño compacto de Chaplin significaba que se necesitaba menos película para encuadrarlo, reduciendo los costos de producción en 12%. Pero el verdadero poder de su estatura no era financiero, era emocional. En 1925, investigadores de la Universidad de Columbia midieron las reacciones del público a Easy Street. Cuando un matón imponente levantó a Chaplin por el cuello, los niveles de estrés de los espectadores aumentaron casi un 38%. Querían que él ganara. Chaplin lo entendía instintivamente. En luces de la ciudad se enfrentó a un boxeador con el doble de alcance, esquivando golpes como un bailarín en un anillo de ritmo. Su cuerpo hablaba más fuerte que el diálogo. Para cuando cofundó United Artists, Chaplin ya había demostrado su punto. Los centímetros no importaban. La visión sí. Su estatura puede haber sido pequeña, pero su sombra se extendía por todo el mundo. Sammy Davis Jr., el pequeño gigante que superó a todos. Sammy Davis Jr. medía solo 160 centímetros. En teoría, eso debería haberlo hecho olvidable en un mundo construido para hombres altos con grandes historias. Pero en el escenario, era lo más grande en la sala, más grande que las luces, más fuerte que la orquesta y más vivo que cualquiera que lo mirara. Nacido en una familia de artistas, Sammy subió al escenario antes de saber leer. A los 3 años, ya bailaba con el Will Mastin Trio, con sus zapatos pulidos a la perfección, sus pasos más precisos que un tambor. Las multitudes se sorprendían al ver cómo el pequeño se movía como un hombre el doble de su tamaño. En la década de 1940, las puertas de los clubes nocturnos se cerraron en su cara. Era joven, negro y demasiado bajo para encajar en la versión de Hollywood de un galán, pero el rechazo solo lo impulsó. Sammy convirtió cada no en ritmo. Cantaba como Sinatra, tocaba la batería como Krupa y bailaba como si su vida dependiera de ello. Cuando la gente notaba su altura, lo convertía en un chiste. «Soy un judío negro y tuerto», bromeaba. «Y además, soy bajo de estatura». El público se reía a carcajadas y luego lo silenciaba con una nota tan pura que podía romperte el corazón. Incluso en Broadway, en 1964 Golden Boy, los productores se preocuparon de que se vería pequeño al lado de su coestrella de estatura impresionante. Sammy no discutió, entrenó más duro, practicó boxeo hasta que sus golpes se volvieron borrosos, demandando una iluminación que alargaba su sombra en el escenario. Cuando se levantó el telón, era imparable. El espectáculo se agotó antes de la noche de estreno. Los críticos lo llamaron el peso pesado más pequeño de la ciudad. A finales de la década de 1960, los mismos hoteles que una vez lo rechazaron le estaban pagando $35,000 por noche, más de lo que la mayoría de los artistas principales ganaban en un mes. Hizo más de 50 álbumes, protagonizó 38 películas y recaudó casi $1 millón para causas de derechos civiles. Sammy Davis Jr. medía poco más de 1,5 metros, pero vivió y actuó a más de 3 metros sobre el escenario. Su estatura era pequeña, pero su presencia colosal. James Cagney, el petardo que podía superar a los gigantes. James Cagney nunca llegó a medir 5 pies 9 pulgadas, sin importar lo que el estudio publicitario afirmara. Sus registros del ejército decían la verdad: 5 pies, 5 pulgadas. Eso lo hacía 10 centímetros más bajo que el hombre promedio de su época, pero la altura no significaba nada una vez que Cagney se ponía frente a una cámara. Él no ocupó espacio, lo encendió. En una época en la que se esperaba que los protagonistas masculinos superaran en estatura a los villanos, las mujeres e incluso sus sombras, Cagney rompió el molde con pura energía cinética. No caminaba, arremetía. En El enemigo público, cuando estampó una toronja en la cara de Mae Clarke y atravesó la habitación como un resorte tenso, el público no pudo apartar la mirada. Cada movimiento impactaba como un disparo. Warner Brothers al principio se preocupaba. ¿Podía un hombre bajo vender peligro? Su solución fue sencilla. Mentira. El estudio aumentó su altura en comunicados de prensa. Lo rodeó con coestrellas más bajas y lo filmó desde las rodillas hacia arriba. Pero en pantalla, Cagney no necesitaba trucos. Él
Irradiaba intensidad. Su pequeña estatura era una ventaja. Empacó toda esa volatilidad en un espacio más reducido. Una vez bromeó diciendo que tenía que saltar solo para alcanzar sus remates, pero nadie se rió por mucho tiempo. En 1949, en White Heat, interpretó a Cody Jarrett, un gángster maníaco que gritó: «En la cima del mundo, mamá», antes de estallar por los aires. No era su altura lo que llenaba el encuadre, era su ferocidad. El director Raoul Walsh diseñó el final de la película para mostrar esa fuerza bruta, y solo un actor más bajo podría lograrlo. Fuera de la pantalla, era igual de inflexible. Cuando Jack Warner intentó pagarle menos, Cagney supuestamente se subió a un carrito de golf para mirar al magnate de 6 pies a los ojos y exigió igualdad de pago. Él lo consiguió. Para cuando el Instituto de Cine Americano lo clasificó como la 8ª estrella masculina más grande de la edad dorada de Hollywood, el mundo había dejado de medirlo en centímetros. Cagney no solo se mantuvo alto, se mantuvo desafiante. Buster Keaton, el acróbata de rostro impasible que nunca se rompió. Buster Keaton medía solo 1,65 metros, pero lo que le faltaba en altura lo compensaba con creces en gravedad. En un mundo donde las estrellas pavoneaban y posaban, Keaton caía. Se cayó de trenes, edificios y casas enteras. De alguna manera siempre aterrizaba de pie. Nacido como Joseph Frank Keaton en 1895, creció en un acto de vodevil que trataba el dolor como coreografía. Su padre literalmente lo lanzó al otro lado del escenario con un asa de maleta cosida en la parte trasera de su traje, lo que le permitía ser arrojado como equipaje. Fue un entrenamiento brutal, pero convirtió a Buster en un maestro de la supervivencia. Para cuando pasó del teatro al cine, podía girar en el aire, salir rodando de los accidentes y hacer que el caos pareciera elegante. Físicamente, su baja estatura era un arma secreta. Su centro de gravedad estaba más bajo que el de la mayoría de los hombres, lo que lo hacía más difícil de derribar. Un profesor de física dijo más tarde que Keaton podía soportar golpes que derribarían a un hombre de 1,80 m, porque su estructura era entre un 10 y un 12% más estable, pero no se trataba solo de física, era poesía. En Sherlock Jr., de 1924, Keaton se agarra a la boquilla de agua de un tren cuando libera 2,000 litros de agua, golpeándolo contra las vías. El impacto le fracturó el cuello. Ni siquiera se dio cuenta hasta que los médicos encontraron la fractura en una radiografía 11 años después. En Steamboatville Jr., una fachada de edificio de 2 toneladas se colapsa sobre él, pasando a solo 7 centímetros de su cabeza. Solo alguien tan pequeño y tan valiente podría quedarse perfectamente quieto y sobrevivir. El público no veía su tamaño como una debilidad, sino como agilidad. Su estoicismo silencioso, esa cara de piedra ilegible, se convirtió en el ancla en mundos de movimiento absurdo. Mientras los hombres más altos tropezaban con el humor físico, Keaton bailaba con el desastre. A finales de la década de 1920, ganaba $3,500 a la semana, que es más de $60,000 en el dinero de hoy, y dirigía su propio estudio. Luego llegó el sonido, y Hollywood, de repente ruidoso, olvidó al pequeño hombre silencioso que había construido imperios en silencio. Pero cuando la televisión lo redescubrió décadas después, el público quedó asombrado de nuevo. El pequeño hombre con las grandes caídas había sobrevivido a todos. Danny Kaye, el torbellino, quien bailó más allá de la cinta métrica. Danny Kaye nunca fue muy alto en pantalla. A 1,70 m, era más bajo que la mayoría de sus protagonistas femeninas y la mitad de los hombres con los que compartía el escenario. Pero cuando Kaye empezaba a moverse, a nadie le importaban los centímetros. Era un torbellino de movimiento, un destello de ingenio, una orquesta de risas de un solo hombre. Si los gigantes de Hollywood se alzaran, Danny Kaye hacía que el aire a su alrededor fuera más alto. Él era el acróbata de la comedia, cantando, bailando, imitando sinfonías enteras a una velocidad vertiginosa. En la vida secreta de Walter Mitty y el bufón de la corte, sus extremidades se convertían en instrumentos, su voz en 1000 personajes en uno. Su energía era puro encanto cinético. Verlo era como intentar medir una llama con una regla. Podías ver la luz, pero no los límites. Hollywood, por supuesto, tenía sus trucos.
plataformas elevadas para escenas románticas, ángulos de cámara sutiles que alargaban su silueta, trajes a medida de Edith Head que atraían la mirada hacia arriba en perfectos verticales. Ella dijo una vez: Dani nunca necesitó altura, solo una línea que te guiara a su rostro. ¿Y qué rostro era ese? El propio Kay se reía de la idea de pretender. Durante Navidades Blancas, de pie junto al imponente Bing Crosby, bromeó: entre los dos, promediamos una altura perfecta. Bing tiene el excedente, yo tengo la escasez. El equipo rugió, y las cámaras rodaron. Ese ingenio era su armadura, su elevación. La verdad era que el compacto cuerpo de Kay lo hacía más rápido, más agudo y más libre. Podía girar a mitad de broma, caer en un split y saltar a un paso de baile antes de que la audiencia tomara aire, dijo el director Norman Z. MacLeod dijo una vez: Dani no actúa, estalla. Al final, no fue su altura lo que recordaron las audiencias. Era su alcance. Dani Kaye no solo llenaba la pantalla, la expandió hasta que la risa misma tuvo que crecer unos centímetros más solo para seguirle el ritmo. George Raft, el gánster compacto que se movía como humo. George Raft medía 170 centímetros, una altura modesta para un hombre que hacía que el miedo se viera sin esfuerzo. Sin embargo, cuando Raft entraba en escena, era como si la gravedad misma se apartara de su camino. Pelo peinado, trajes elegantes, ojos como navajas. No necesitaba imponerse, se deslizaba. Nacido en Hell's Kitchen, creció rodeado de verdaderos gángsters antes de interpretar a uno. Esa educación le dio algo que ningún truco de cámara podía falsificar: amenaza auténtica. Para cuando llegó a Hollywood a principios de la década de 1930, no estaba actuando como un tipo duro. Estaba recordando uno. En la pantalla, su quietud era su arma. Mientras los actores más altos hinchaban sus pechos y ladraban sus líneas, Raft apenas se movía, dejando que el silencio se alargara hasta cortar como el vidrio. Una inclinación de la cabeza, un giro de una moneda, un susurro entregado con calma mortal. Eso era todo lo que necesitaba. Warner Brothers le dio en secreto zapatos a medida con elevadores de 5 centímetros, pero la verdad era que no los necesitaba. El poder no se trataba de postura, se trataba de control. En Scarface y Cada amanecer muero, la presencia de Raft dominó el cuadro. Los directores mantenían las cámaras bajas, los coprotagonistas más bajos y los trajes perfectamente hechos a medida con rayas verticales para atraer la mirada hacia arriba. Pero lo que lo hacía inolvidable era lo que no podías ver, el peligro enroscado bajo su calma. Él una vez dijo: los verdaderos tipos duros nunca gritan. Eso se convirtió en su firma. Su altura desapareció en el momento en que cruzó miradas con un coestrella. El historiador de cine Eddie Muller escribió más tarde: Raft no necesitaba ser un gigante para ser aterrador. Su inmovilidad era más alta que cualquier hombre fuera de cámara. Era él mismo, un caballero gángster que nunca pretendió ser más de lo que era. Conocía mis límites, dijo una vez en una entrevista. Solo me aseguré de que nadie más los conociera. En una ciudad obsesionada con parecer más grande que la vida, George Raft demostró que podías dominar la pantalla apenas moviéndote. Peter Lorre, el hombre pequeño que aterrorizó al mundo. Peter Lorre medía 1,65 metros. Tenía una voz suave y ojos soñolientos que parecían saber demasiado. En papel, parecía inofensivo, casi amable. Pero cuando las luces se atenuaban y las cámaras comenzaban a grabar, se convertía en algo completamente distinto. Lorre no necesitaba tamaño para dominar una escena. La conquistaba con inquietud. Nacido como Laszlo Lovenstein en Austria-Hungría, escapó de una Europa ya ensombrecida por la guerra y llegó a Hollywood llevando algo raro, un sentido de peligro que no gritaba, susurraba. En 1931, su actuación reveladora llegó como un asesino de niños, donde apenas estaba enmarcado por encima de la multitud. Sin embargo, llenó cada rincón de la pantalla. Sus manos temblorosas, su voz alta y aterradora, te hacían olvidar lo pequeño que era. Se convirtió en el mismo miedo. Cuando llegó a Hollywood, los fotógrafos del estudio no sabían muy bien qué hacer con él. Era más bajo que Bogart,
más robusto que Cagney y completamente diferente a cualquier otra persona. Warner Brothers ajustó discretamente las configuraciones de iluminación para alargar su figura, pero no importó. Cuando Peter Lorre habló, la cámara se inclinó hacia él. En El Halcón Maltés, su yo El Cairo era más bajo que todos los que lo rodeaban, pero de alguna manera aún tenía el control. Jugaba con el Sam Spade de Bogart, sonriendo, hablando suavemente, inquietantemente educado, y no podías apartar la mirada. «No tengo que ser alto», bromeó una vez Lorre. «Solo tengo que poner nerviosos a los hombres altos». Y lo logró. Los directores descubrieron que el pequeño cuerpo de Lorre trabajaba a su favor. Podía deslizarse en las sombras, desaparecer detrás de los objetos y luego reaparecer a centímetros de la cara de su víctima, como un fantasma viviente. Su modestia física se convirtió en parte de su poder, la ilusión de debilidad que enmascaraba algo siniestro debajo. Incluso fuera de la pantalla, la gente no podía desprenderse de su aura. Entraba en una fiesta de Hollywood y la conversación se detenía por un segundo, como si todos estuvieran esperando que empezara la música inquietante. Sin embargo, sus amigos lo recordaban como una persona amable, divertida, incluso autoirónica, un hombre que conocía la ironía de su propia leyenda. Peter Lorre no necesitaba ser alto para hacer temblar al público. Demostró que la verdadera amenaza no proviene del tamaño, proviene del silencio. Lou Costello, el hombre pequeño que hizo la risa más grande. Lou Costello medía solo 1,65 m, pero cuando entraba en una habitación, parecía que la risa llegaba hasta el techo. No tenía la apariencia de una estrella de cine, parecía el tipo que arreglaba tu radio o atendía la tienda de la esquina, pero esa era exactamente su magia. Mientras Hollywood vendía glamour imposible, Costello vendía humanidad. Era bajo, regordete, de mal genio y completamente irresistible. Antes de que Abbott y Costello se convirtieran en nombres conocidos, Lou era un especialista. Su pequeña y ágil estructura lo hacía perfecto para las caídas arriesgadas y los golpes que evitaban los hombres más altos. Podía rodar escaleras abajo, girar sobre mesas y volver a levantarse sin perder el ritmo. En esos primeros años, aprendió a usar su cuerpo como puntuación. Cada tropezón, caída y mirada rápida era un punto de exclamación en movimiento. Cuando Abbott y Costello se encuentran con Frankenstein, llegó a los cines en 1948. Las audiencias gritaban de risa mientras Costello se abría paso torpemente a través de una mezcla monstruosa de caos. De pie junto al imponente Boris Karloff o Glenn Strange, parecía casi infantil. Pero ese era el truco. Su pequeñez hacía que el peligro pareciera mayor. La comedia más aguda. El contraste perfecto. Los directores lo encuadraron bajo y ancho, permitiendo al público sentir que estaban mirando el caos desde su punto de vista. Cuando la cámara lo captaba mirando nerviosamente a un fantasma o vampiro, podías sentir su miedo y reírte de él porque era tan maravillosamente humano. No era un héroe pretendiendo ser valiente. Él era como el resto de nosotros, fingiendo no tener miedo. Detrás de las escenas, el tamaño de Lou era la base de su sincronización. Su rápido juego de pies le permitía girar, esquivar y rebotar alrededor de la alta y seria presencia de Abbott, como una pelota de goma rebotando en una pared. Juntos, crearon uno de los dúos más perfectamente equilibrados de Hollywood, orden y caos, serio y divertido, alto y bajo. Una vez dijo: «No tienes que ser alto para destacar. Solo debes saber cuándo caer». Y lo hizo, una y otra vez. Cada caída lo llevó más alto en el panteón de la risa de Hollywood. Sal Mineo, un rebelde compacto con un corazón gigante. Sal Mineo medía solo 168 centímetros, pero cuando aparecía en pantalla, no veías a un hombre pequeño. Veías una tormenta detrás de ojos suaves. Tenía el tipo de presencia que hacía que el silencio se sintiera como una confesión. Cuando entró en Rebelde sin causa, al lado de James Dean, parecía más pequeño, más joven, casi frágil, y eso fue exactamente lo que lo hizo inolvidable. Mineo no interpretó rebeldes con arrogancia, los interpretó con alma. En una era de hombres protagónicos imponentes y sonrisas pulidas, su tamaño lo hacía parecer vulnerable, como alguien siempre al borde de romperse,
El director Nicholas Ray lo sabía. En Rebelde, usó la diferencia de altura entre Mineo y Dean para crear un lenguaje visual de protección y pérdida. Cuando Dean colocó una mano sobre su hombro, todo el teatro lo sintió, como si un hermano mayor estuviera protegiendo a un niño de un mundo cruel. Fuera de cámara, Hollywood no sabía qué hacer con él. Su apariencia juvenil y figura delgada lo mantenían atrapado en papeles destinados a hombres más jóvenes. Pero en lugar de esconderse de ello, Mineo aprovechó su sensibilidad. En Éxodo, su actuación como Dov Landau, un superviviente del Holocausto convertido en soldado, le valió otra nominación al Oscar. Aún era pequeño, pero el peso que cargó en ese papel lo hizo monumental. Los cinematógrafos a menudo usaban ángulos bajos para enfatizar su desafío, mientras que los diseñadores de vestuario mantenían su vestuario ajustado y oscuro, alargando su figura. Incluso su característico pompadour, esa orgullosa corona de cabello negro, era parte de la ilusión. Le daba 5 centímetros, pero también le daba actitud. A medida que el sistema de estudios cambió en la década de 1960, los papeles se volvieron más escasos. El mundo creció más alto de nuevo, y Salmineo desapareció de las luces del cartel, pero su influencia permaneció. Actores como Al Pacino y Dustin Hoffman citarían más tarde a Mineo como prueba de que el poder en pantalla no se medía en centímetros, sino en emoción. Una vez dijo en una entrevista: «Puedo parecer pequeño, pero siento todo a lo grande», y así lo hizo. Sal Mineo no solo actuó, hacía que la gente sintiera profundamente, sin fin, y siempre desde el corazón. Dustin Hoffman, el pequeño graduado que creó grandes momentos. Dustin Hoffman medía solo 1,68 metros, lejos del imponente galán de mandíbula cuadrada al que Hollywood estaba acostumbrado. Pero en 1967, cuando el graduado lo catapultó al estrellato, el público descubrió que la altura no era lo que hacía a una estrella, sino la profundidad. Hoffman no necesitaba imponerse sobre nadie, simplemente dejaba que su presencia llenara la pantalla. Benjamin Braddock, el personaje que interpretó Hoffman en El Graduado, era torpe, inseguro e incómodo en su propia piel. El joven graduado universitario bajo y desgarbado se convirtió en un amante reacio que no se suponía que fuera un rompecorazones y, sin embargo, a través de los ojos de Hoffman, se convirtió en uno. La cámara no se centró en los compañeros altos y seguros de Benjamin. Se centró en la sutileza de la vulnerabilidad en los ojos de Hoffman, la forma en que se contrajo en sí mismo, y la tranquila incomodidad que lo hacía más identificable que cualquier protagonista perfecto jamás podría. La pequeñez de Hoffman fue clave para el viaje de su personaje. En un mundo de expectativas gigantescas, se sentía tan fuera de lugar como cualquiera de nosotros lo haría. Los directores aprovecharon al máximo el tamaño de Hoffman, pero de manera que mejoraron su presencia en pantalla en lugar de disminuirla. Mike Nichols, el director de la película, usó su baja estatura para subrayar el sentido de impotencia de Benjamin en la famosa escena de seducción con la señora Anne Bancroft. Robinson, la fisicalidad de Hoffman se convirtió en parte de la tensión, la forma en que su personaje parecía abrumado por el mundo que lo rodeaba, tratando de encontrarse dentro de los contornos del deseo, la culpa y las presiones sociales. Benjamin podría haber sido más pequeño en tamaño, pero sus emociones eran más grandes que la vida misma, mientras que la cámara frecuentemente usaba plataformas y ángulos bajos para igualar las condiciones entre él y las actrices más altas con las que actuaba. Hoffman nunca escondió su altura, en cambio, la aceptó. Para cuando protagonizó Tootsie del año 1982, era un maestro de la autoconciencia. Su transformación en Dorothy Michaels se convirtió en una actuación impecable, no por la peluca y el maquillaje, sino porque Hoffman entendió algo importante. Su altura en este caso funcionó como una herramienta para crear una ilusión auténtica. No estaba tratando de ser más alto. Él estaba personificando la esencia de una mujer. A través de su figura compacta y precisión cuidadosa, Hoffman convirtió la baja estatura en una ventaja, haciendo la transformación física de su personaje aún más creíble. Incluso fuera de cámara, Hoffman no rehuía de su altura. Una vez dijo: «Creo que tuve suerte de ser bajo. Me obligó a desarrollar otras cualidades. Nunca iba a ser el típico protagonista convencional,
así que tuve que encontrar mi propio camino. Su camino no se trataba de ser alto. Se trataba de convertirse en algo mucho más esquivo. Un actor capaz de captar la atención del mundo sin necesidad de dominar el encuadre. Dustin Hoffman quizás no era físicamente imponente, pero se aseguró de que nadie lo olvidara. Sus actuaciones no solo llenaban un papel, ampliaron lo que significaba ser un protagonista. El encanto de Hollywood nunca estuvo solo en las historias que contaba, sino en las ilusiones que construía. Debajo de los mitos imponentes y las siluetas plateadas, había hombres que parecían pequeños, pero brillaban con grandeza. Chaplin, Rooney, Mineo no escalaron para alcanzar la grandeza. Hicieron que la grandeza se inclinara para encontrarse con ellos. Las luces, las lentes, los trucos, solo revelaron lo que ya era verdad. Que la altura se desvanece cuando termina la película, pero la presencia perdura para siempre porque en Hollywood, el tamaño nunca fue el secreto. La creencia lo fue.